Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Seguimos con el estudio acerca del anticristo. Creo que es necesario tomar en cuenta que existen ciertas profecías que el Antiguo Testamento apunta hacia este personaje. El anticristo también es conocido como la simiente de la serpiente. Entonces, la profecía más antigua con relación a este personaje aparece en Génesis capítulo 3, verso 15. Quiero que en sus casas, con Biblia en mano, me acompañen a Génesis capítulo 3, verso 15. Las escrituras dicen lo siguiente. Y dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí se nos habla de la simiente de la serpiente en contraste con la simiente de la mujer. La simiente de la mujer tiene su culminación en Cristo, es decir, el descendiente de Eva es Cristo, pero la simiente directamente de la serpiente es este farsante, este hipócrita que se levantará en un futuro, que es el anticristo. El anticristo, estimados oyentes, será, por así decirlo, la obra maestra de su padre, Satanás. También este ser es conocido en el Antiguo Testamento como el rey de Babilonia. El libro del profeta Isaías ilustra directamente las características de este impostor. Isaías nos presenta las referencias tocantes directamente no solo a este impostor, porque Isaías habla, y todos los profetas, tanto mayores y menores del antiguo pacto, hablan de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, pero también habla de la venida de un falso Mesías. Entonces, en el lenguaje que vemos del profeta Isaías, que es terso y cautivador, hablemos primeramente de la venida de nuestro amado Señor, la promesa que todos los verdaderos hijos de Dios estamos esperando. Y yo quiero que de manera especial me acompañen en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 7, por un momento. Isaías, capítulo 7, verso 14. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice lo siguiente. Esto es refiriéndose a nuestro amado Señor Jesús. Dice el verso 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Esta profecía ustedes también la pueden ver en el Evangelio de San Mateo capítulo 1 verso 23. Anuncia la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Obviamente hace más de 2000 años atrás, cuando Dios se encarnó y vino a este mundo como Señor y Salvador. Emmanuel, este nombre también quiere decir Dios con nosotros. Isaías capítulo 9 verso 6 también nos habla esta preciosa promesa que se cumplió. El verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos más adelante, Isaías capítulo 25, verso 9. Esperemos que la transmisión no se interrumpa. Oramos a Dios para poder concluir con este estudio. Isaías capítulo 25, verso 9, las escrituras dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Asimismo, el profeta también está vislumbrando la aparición de aquel, como así nos está hablando de nuestro Mesías, pero también habla aquel que se opondrá al Cristo y lo identifica bajo la figura del rey de Babilonias. Isaías lo llama el opresor.
Vamos por favor a Isaías capítulo 14, verso 4. Isaías capítulo 14, verso 4, la Biblia se explica con la Biblia. Dice las Escrituras lo siguiente: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? El que hería a los pueblos con furor, Isaías 14:6 dice, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. También otra referencia al mismo personaje nos dice, cuando leemos Isaías 27, verso 1, dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Otra referencia que el antiguo pacto nos habla de este ser y nos dice que él también es conocido como el cuerno pequeño. En la visión de las 4 bestias, Dios le reveló al profeta Daniel que de la cabeza de la última surgirían 10 cuernos y luego otro llamado el cuerno pequeño. Quiero que vayamos con ustedes al libro de Daniel y vamos a dar lectura a Daniel capítulo 7 para entender lo que estoy compartiendo. Daniel capítulo 7 del verso 7, verso 8, dice la palabra del Señor. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. El verso 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía, dice, entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a dar lectura del verso 20 al verso 26. Dice las Escrituras. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. El versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel aquí está hablando directamente del anticristo, del falso Mesías que vendrá a gobernar este mundo caído. Verso 24 dice: los 10 cuernos significan de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Estas profecías aún no se cumplen, estimados oyentes, están por cumplirse. Y dice el verso 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora, nuestro mismo Señor interpreta el significado de estos cuernos diciendo: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, dice las Escrituras, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Aquí se está refiriendo Dios a través del profeta Daniel acerca de este acontecimiento que se dará en el periodo de la gran tribulación, que durará 7 años, que también es conocido como el juicio de Dios. Como también es conocido en el antiguo pacto este personaje futuro, también es conocido como el príncipe que ha de venir. El mismo profeta Daniel, en su profecía de las 70 semanas, quiero que por favor vayamos a Daniel capítulo 9 y vamos a dar lectura del verso 24 al 27. Daniel 9, verso 24, dice las escrituras lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Note aquí, este príncipe no es Dios, no es Jesucristo, sino es el anticristo. Aquí vemos una profecía respecto al Mesías en los tiempos proféticos de Daniel, que ya se cumplió hace más de 2000 años. Pero posteriormente surgirá este príncipe que vendrá a destruir directamente la ciudad y el santuario. Y dice el verso 26, parte B, dice: y su fin será como la inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El verso 27 dice: y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, y dice, y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El profeta Daniel nos dice que vendrá un príncipe que hará un pacto firme con la nación de Israel. Ahora hay que tomar en cuenta que este príncipe no se está refiriendo a Jesús, que ya vino hace más de 2000 años, y posteriormente él vendrá después de la gran tribulación. Aquí se refiere directamente al anticristo, ¿sí? Entonces, este personaje es un impostor, es el hijo de Satanás, quien 3 años y medio después de haber firmado dicho pacto, se volverá en contra de la misma nación que tratará de gobernar, que es Israel, y ordenará una persecución general y masiva contra el propósito de la raza judía, así como a todos los que se identifiquen directamente con Cristo. También a este impostor se lo conoce como el rey que hará su voluntad. Finalmente, en la descripción de las luchas bélicas de los últimos tiempos, el profeta Daniel nos dice que también surgirá un rey soberbio que hará su voluntad, es decir, que impondrá su ley sobre todos. Hablamos aquí de un dictador. Si alguien se ha quejado de Maduro en Venezuela, si hace más de 70 años alguien se quejó de Hitler, yo podría decir que este ser que viene en un futuro será mucho más perverso y más horrendo en conducta que todos los prototipos de dictadores que han existido en el tiempo de la humanidad. Entonces, este soberbio se levantará contra todo lo que se llame Dios y tratará de imponer sus normas, sus leyes, sus preceptos en toda la humanidad. Es decir, este tratará directamente de imponer sus reglas por sobre encima de todo. No querrá que nadie esté por sobre encima de él. Entonces, yo quiero que para poder entender este aspecto, vayamos a Daniel capítulo 11 del verso 36 y vamos a dar lectura y dice las escrituras: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, está hablando del anticristo,
Y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, por lo que determinado el tiempo se cumplirá. El verso 37 dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que es el padre de él, obviamente Satanás, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que se reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y dice, y pasará. Verso 41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de sus manos, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Note aquí que esta profecía es una interpretación que nosotros debemos conocerla en el espíritu, porque el verso 44 dice: pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Sabemos que asimismo como se levantará este impostor en un futuro, Dios también vendrá y destruirá al inicuo, como se lo dice también en las Escrituras. Este rey soberbio obviamente se exaltará a sí mismo y se proclamará como Dios, demandando ser adorado. Entonces la descripción que el profeta Daniel ilustra en este pasaje hace y revela que el poderío universal del anticristo, tanto en el aspecto político como en el aspecto religioso, será sobresaliente en este mundo. El anticristo de los últimos tiempos obviamente ejercerá ese poder hasta que sea destruido por el verdadero Cristo. Mis queridos amigos, soy Gabriel, su amigo, y bueno, espero compartir un poco más en un tiempo oportuno para cada uno de ustedes. Espero que podamos aprender a través de las escrituras acerca de este personaje. Soy su amigo Gabriel, valga la redundancia, que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde.